El siguiente análisis es sobre el tema de apalancamiento. Como introducción, eh, analizaremos el concepto de apalancamiento, tanto operativo como financiero. El apalancamiento está relacionado con la inversión en activos fijos como plantas, equipos. Y el financiero está relacionado con el endeudamiento. El apalancamiento se define como el impacto de costos fijos en el rendimiento para los accionistas. También vale destacar los tipos de costos fijos que se distinguen como operativo, planta, equipo, y en el financiero como la deuda. También es importante la relación de rendimiento-riesgo. Esto quiere decir que el apalancamiento aumenta tanto en los rendimientos como como el riesgo. El mayor apalancamiento implica mayores rendimientos promedio, pero también mayor volatilidad. Está el control gerencial. Aquí los administradores influyen en un nivel de apalancamiento a través de decisiones operativas. Por ejemplo, fabricar versus subcontratar. Y el apalancamiento financiero se refiere por ejemplo, a la estructura del capital. La importancia para un gerente financiero es que debe saber cómo medir y evaluar el apalancamiento para poder tomar decisiones sobre lo que es la estructura del capital. Otro punto importante que hay que revisar en el apalancamiento son decisiones de subcontratación. Esto quiere decir que la decisión entre fabricar y subcontratar implicaría una compensación. La subcontratación reduce costos fijos, pero también puede implicar una pérdida del control sobre lo que es la producción, la calidad y plazos de entrega. En estructura del capital, esta es aquella que equilibra el beneficio del fiscal de la deuda con un riesgo de insolvencia. También está la medición de apalancamiento, que existen varias métricas para poder medir ese apalancamiento como un grado de apalancamiento operativo, al que se le llama GAO, GAO en abreviación. El grado del apalancamiento financiero es el GAF, GAF, y el grado de apalancamiento total, GAT. En lo que es el contexto, el nivel óptimo de apalancamiento depende también de varios factores, lo que es la industria, el tamaño de la empresa, el entorno económico y la tolerancia a riesgos de accionistas. En esta diapositiva he extraído un ejemplo del capítulo donde se muestra un estado de resultado para destacar dónde provienen las diferentes fuentes de apalancamiento en el operativo, en el financiero, para obtener el apalancamiento total. Revisando los tres tipos de apalancamiento, el operativo, financiero y total, el operativo se centra en lo que es la relación entre los ingresos por venta y utilidades antes de los intereses e impuestos. El financiero examina la relación que hay entre esas ventas y utilidades antes de intereses e impuestos y las ganancias por acción. En el apalancamiento total es la combinación de ambos. Análisis del punto de equilibrio, también conocido como análisis de costo, volumen y utilidad. Este va a determinar el nivel de ventas necesario para cubrir todos los que son los costos y evaluar la rentabilidad en determinados niveles de ventas. ¿Cómo se desglosan? En tres partes. En propósito de análisis del punto de equilibrio, este quiere decir que va a identificar el volumen de ventas necesario para cubrir todos los costos operativos. Y también analiza la rentabilidad que cambia con diferentes niveles de ventas. El segundo desglose es el punto de equilibrio operativo. Este es un nivel de ventas donde las utilidades antes de intereses e impuestos, en abreviatura UAWI, son iguales a cero.
Esto significa que estos ingresos totales van a ser igual a los costos totales, es decir, fijos y variables. El tercer desglose es la clasificación de lo que son costos fijos, costos variables. Los costos fijos quiere decir que son esos costos que no varían según el volumen de ventas. Em, Se caracteriza por ser contractual, medido, por ejemplo, las rentas mensuales. Un ejemplo son los alquileres, los salarios administrativos o la depreciación. En lo que es costos variables, estos van a ser los que varían directamente con el volumen de ventas. Se caracteriza por ser medido en dólares por unidad vendida. Un ejemplo son los costos de envío, materias primas o comisiones de venta. Siguiendo con el análisis del punto de equilibrio, hay que tomar en cuenta las implicaciones y consideraciones adicionales que tiene. Una de ellas es la toma de decisiones. El- para el análisis del punto de equilibrio hay una herramienta, es una herramienta fundamental, ¿no? Para tomar decisiones en áreas como la fijación de precio, planificación de productos y evaluación de las inversiones. Otra consideración es el margen de contribución. Ese margen de contribución va a representar la cantidad de ingresos disponible para cubrir costos y generar utilidades. La fórmula del punto de equilibrio. Esto quiere decir que en unidades el punto de equilibrio se calcula como costos fijos totales por precios de venta por unidad o costo variable por unidad. En términos de ingresos, se calcula como costos fijos totales, que es el precio de venta por unidad, por el precio de venta por unidad. Las limitaciones que tiene se basan en cómo la linealidad de costos e ingresos pueden no cumplirse en realidad. Es considerado un periodo de tiempo limitado. Y por última consideración, los escenarios. Aquí vamos a ver cómo el análisis de punto de equilibrio es útil para crear y evaluar escenarios. ¿Qué pasaría si? Y analizar la sensibilidad de ese punto a cambio de los costos y los precios. El apalancamiento operativo, un ejemplo sería las aerolíneas con altos costos fijos, que son, por ejemplo, lo que es el alquiler de aviones y el personal, que experimentan un gran incremento si aumenta la ocupación de sus vuelos, ya que los costos fijos van a permanecer constantes. En el apalancamiento financiero, un ejemplo es que una empresa con una gran cantidad de deuda puede experimentar un gran incremento en su GPA si las UAI aumentan, ya que los gastos por intereses van a permanecer. En el apalancamiento total, es el efecto combinado de ambos apalancamientos, tanto financiero como operativo. Siguiente es el método algebraico. Aquí una fórmula de cómo se obtiene este apalancamiento operativo, costo y análisis del punto de equilibrio, lo que llamamos método algebraico con la abreviación P, que significa precio de venta por unidad, Q, cantidad de ventas en unidades, C, F, costo operativo fijo por periodo, y CV, como el costo operativo variable por unidad. Y Q es el punto de equilibrio operativo de la empresa. Ese método gráfico del punto de equilibrio muestra el nivel de ventas en el que los ingresos igualan a los costos operativos totales, fijos más variables. En el capítulo 12 de este libro se destaca la influencia de los costos fijos en el apalancamiento operativo y cómo esas empresas pueden modificar su estructura em, para cambiar el nivel de apalancamiento. El operativo es básicamente la estrategia que permite convertir costos variables en costos fijos, logrando que los mayores rangos de producción menor sea el costo por unidad producida.
En el financiero, la estrategia permite el uso de las deudas con terceros. En este caso, la unidad empresarial, en vez de utilizar los recursos propios, va a acceder a capitales externos para aumentar esa producción con el único objetivo de tener una mayor rentabilidad. Y el apalancamiento total, por supuesto, es el que se refiere a la influencia que tienen ambos, el costo fijo de ambos. En este apalancamiento total se va a medir la relación que existe entre la variación de la utilidad por acción y la variación en las ventas con diferentes niveles de actividad. Bien, aquí se muestran las diferentes fórmulas según el tipo de apalancamiento, ya sea para el financiero, el operativo y el total. También una gráfica de cómo se evalúa el punto de equilibrio. Para concluir, eh, luego de hacer un análisis de este capítulo sobre lo que es el apalancamiento, em, hemos visto tanto el operativo como el financiero, y es decir, que son herramientas fundamentales, ¿no? Que pueden aumentar la rentabilidad de una empresa, pero conllevan un mayor riesgo. Las decisiones que se vayan a tomar relacionadas con estos apalancamientos deben tomarse con mucha precaución. Como hemos podido comprobar, estos apalancamientos pueden ser oportunidades de mejorar la rentabilidad de la empresa. Pero como cualquier decisión empresarial, la búsqueda de esta mayor rentabilidad incorpora mayores riesgos que pueden repercutir de una manera positiva como negativa en la empresa. Muchas gracias.